Los más antiguos se acordarán de que en su momento llegué a subir un video sobre Murder Drones y lo que en su momento parecía ser una serie que está en un auge bastante importante el año pasado. Esta serie fue creada por un estudio que ya se estaba haciendo bastante popular por YouTube y por redes sociales, que es Glitch. Y de un tiempo para acá me he estado percatando de que se venían con algo grande. La creadora de La Casa Búho, Dana Terras, venía con una serie junto con Glitch. Esta serie se llama Caballeros de Guinevere. No sé más o menos cómo tratar de ponerlo. Vamos, que no sé pronunciarlo correctamente. O eso es lo que creo. Me dejan en comentarios cómo se pronuncia. El tema es que esta serie ha llamado mucho la atención por un montón de cosas que voy a explicar en este video. El punto es que el primer episodio, el piloto, acaba de ser estrenado el pasado viernes. Y por supuesto no quería dejar pasar la oportunidad de comentar todo lo que me pareció este episodio en este video. Así que sin más dilación, vamos allá. En esta ocasión me encantaría decirte que te suscribieras al canal, le dieras like, compartas este video, le des a la campanita para que yo vea el apoyo con este video y ver si le sigo haciendo más contenido a esta serie de Caballeros de Guinevere. Así que sin más dilación, vamos allá. A ver, por donde yo quiero iniciar es mi contacto con Dana Terras, o por lo menos lo que yo tenía más o menos visto sobre ella. El punto es que la serie más popular de ella, o su obra magna, si lo podríamos llamar así, es La Casa Búho, una serie que salió en Disney, una serie que tuvo un montón de controversias en su momento y que terminó con una tercera temporada un poco apresurada, con 3 especiales. Y bueno, los que ya conocen sobre la historia de Dana saben muy bien sobre Dollhouse. Esta serie para mí es de las mejores que han sacado en los últimos tiempos por un tema muy sencillo, y es que creo que es una serie que aborda un montón de temáticas, aborda la fantasía, aborda la introspección personal, aborda sobre cómo superarse ante la adversidad, aborda un montón de cosas. El punto es que con esta nueva serie yo no sabía más o menos por dónde quería ir. Al tener un control creativo mucho más libre, creo que Dana pudo aprovechar todo esto que le está dando Glitch para hacer una serie que creo que se sintiera aún más personal, pero sobre todo que pudiera mostrar su destreza creativa y su destreza desde el punto de vista visual como desde el punto de vista narrativo. En este caso, lo que más me llamó la atención desde que publicaron en primer teaser y después en tráiler fue todo el apartado visual que iba a tener esta serie. ¿Por qué? Porque si ya de por sí en la casa hubo había un montón de cosas visuales, tanto en animación como en el mismo uso de color, desde un montón de aspectos, acá la cosa iba a un nivel yo creo que hasta mayor. ¿Por qué? Por una sencilla razón, y es el tema de la paleta de colores que usa esta serie. El teaser me recordó muchísimo a cosas como la serie de Cyberpunk, Dandadan, que ha sido de lo último que me he visto. También todo lo que era usar elementos como si fuera VHS me recordó mucho un juego llamado American Arcadia. Todos estos elementos hacían que la serie tuviera su encanto y que fuera un poco más distinto, sobre todo a lo que hacía el estudio, porque Glitch hacían cosas un poco más oscuras, como podría ser Murder Drones, pero también hacía cosas muy locas, con muchos colores, como lo podía hacer esta serie, la de The Amazing Digital Circus, donde usaban un montón de colores. Y acá no era ni una cosa ni la otra. Usaban ciertos colores como los morados, los azules, y también trataban de hacer un tipo de animación muy particular, y todo esto me llamaba mucho la atención. Y claro, lo más particular, o por lo menos lo que creo que a todo el mundo le llamó mucho la atención y que hace cierta gracia o que es muy curioso en comparación a todo lo que había hecho Dana anteriormente, es el elemento que vamos a hablar a continuación. Yo pensaba que en tema del miedo lo iban a tratar de una manera diferente. Yo pensaba que iba a ser más un thriller psicológico, una cosa mucho más abstracta en muchos sentidos. Que acá creo que lo manejan de una manera que sirve más para complementar una serie de elementos que hacen que de por sí este piloto sea muy atractivo. Me explico. Creo que en simple hecho de que desde lo visual, como comentaba en un principio, fuera muy destacado y fuera muy identitario del propio universo que se nos está contando, es decir, tanto los colores como la forma en que se nos muestra todo el universo, la forma en cómo se juega con la misma muñeca, la forma en cómo se juega con las escenas más oscuras, ya viene siendo cuando entran al laboratorio subterráneo donde están los proyectos perdidos, la forma en cómo se juega con la sangre, ya que la sangre se usa de forma sutil. Creo que todas estas cosas hacen que en cierta parte
se provoque un miedo, no necesariamente al espectador, sino a los protagonistas, a los personajes que se nos muestran en pantalla. Y creo que eso funciona muy bien. Sin ir más allá, Murder Drones creo que sirve de ejemplo para explicar esto mismo, porque las cosas que se mostraban no necesariamente tenían que mostrar un miedo o un terror al espectador, sino a los personajes que estaban ahí viviendo lo que estaba pasando. Y eso muchas veces no se hace de la manera correcta o no se hace de una manera que de verdad sientas que los personajes estén sintiendo miedo. Y acá sí pasa esto. Y eso sumémosle a que estamos hablando de Glitch. No estamos hablando ni de Nickelodeon, ni de Cartoon, ni de ninguna otra empresa que capaz hubiera puesto un poco más de cuidado a todos estos elementos que capaz para niños no hubiese sido lo adecuado. Acá sí pueden jugar con temas como la sangre, pueden jugar con las propias palabras, pueden jugar con un montón de elementos que hacen que esta serie sea distinta o por lo menos sea mucho más centrado en un público que está mucho más abierto a un montón de ideas y un montón de cosas distintas. Por supuesto, todo esto va escalando. Quiero decir, yo estaba en los primeros 10 minutos y aparte de que no entendía nada, sentía que en tema de miedo solo lo usaron como herramienta para los teasers, para los trailers, para llamar la atención y ya está. Pero conforme la cosa va escalando en este piloto, sí va escalando en diferentes etapas que van generando una tensión hasta el final, que es cuando al final la muñeca termina salvando a los protagonistas. Todo este apartado en terror, de miedo, creo que obviamente es muy pronto para tratar de analizarlo en mucha más profundidad, porque obviamente estamos hablando de un piloto de 20 minutos. Creo que fueron construyendo una narrativa donde de por sí creo que habían prejuicios y había un montón de comentarios acerca de cómo iban a manejar todo este apartado. Hay que ver cuando ya la serie entre en producción mucho más profunda y veamos muchos más episodios cómo terminan manejando este apartado. Bueno, y ahora sí vamos con el dato principal. En tema de la trama. La trama yo creo que es complicado tratar de explicar para mí qué me ha parecido este piloto a grandes rasgos, porque obviamente estamos hablando del inicio de algo que puede ser grande. Un piloto no deja de ser un sondeo, tantear en terreno, mirar qué feedback hay, mirar qué cosas se pueden mejorar. Obviamente yo no puedo negar que esta serie a mí me llama mucho la atención desde el primer momento en que se sabía que Dana Terras iba a hacer algo con Glitch. Creo que es una combinación que mucha gente no hubiera esperado, pero creo que es una combinación que puede funcionar muy bien por muchos factores. En primero, y el más importante, el hecho de que estamos hablando de que Dana no ha tenido la mejor experiencia haciendo la casa Boo en Disney. Esto es algo que se sabe, esto es algo que quedó clarísimo con la tercera temporada, pero que a pesar de ello, Dana hizo cosas muy positivas en Disney. Y creo que toda esa libertad que ahora tiene la pudo transformar en esta serie, por lo menos desde la idea principal, desde la idea más general, si lo podríamos llamarlo así. Creo que tiene sentido y tiene mucha identidad, es muy propia. Hablamos desde un mundo que está lleno de máquinas, de droides, de un montón de chatarra, un montón de máquinas que hacen que llame mucho la atención el hecho de cómo estas máquinas hacen que tengan mucho propósito, que tenga mucho poder en propio universo. Desde los propios laboratorios, este laboratorio en el que trabajaba Andy, después toda la parte subterránea donde están los proyectos pues, que no tienen tanto potencial o que simplemente quedaron en el olvido. Todo esto es muy propio de la serie, que creo que es un punto muy positivo. Ahora, por supuesto, desde los diseños de los personajes, desde el modo en cómo va escalando la historia, muchas veces uno podría pensar que tiene relación a la casa Búho, por lo menos los diseños. Y por supuesto, obvio, Dana tiene su propio sello y acá quedó bastante claro. El punto y lo interesante de todo esto es ver cómo ya nos abarcamos en un terreno desconocido. ¿Qué me refiero? Me refiero a que desde el primer minuto del piloto ya la cosa, por lo menos en lo personal, ya cambia radicalmente, porque ya hablamos de una muñeca. Esta muñeca vivía atrapada en el mundo y en todo lo que quería crear la niña. El meollo aquí va más allá en que simplemente quería escapar de ahí, quería no seguir siendo un juguete más para una niña. Y ya si nos centramos en la historia de Frank y Andy, creo que es muy curioso el hecho de cómo de pequeñas logran conectar con la princesa y a partir de ahí, bueno, eso se les queda grabado para la mente y tratan poco a poco de ir llevando una vida que no era una vida muy feliz, la verdad, no era una vida de todo alegre, pero que a partir de reencontrarse con la muñeca
todo empieza a cambiar un poco y empiezan a tener decisión. Si tuviera que escoger una de las dos, me quedo con Andy. Creo que tiene mucho potencial para ver un poco más acerca de los fracasos que ha tenido y que no ha sido tan feliz con lo que ha tenido. Si más allá en el propio piloto la despiden, quiero decir, todo mal. Y eso que desde el propio doblaje, que de por sí creo que si hay algo positivo que tiene Glitch en todo esto es que cada piloto tiene su doblaje y todo instantáneamente. Creo que el haberlo escuchado en español no me hizo perderme de nada. Conecté muy bien con los personajes, me gustaron mucho las voces, la interpretación de Andy especialmente creo que es para destacar dentro de todo lo que ya nos venía ofreciendo el piloto. La trama de por sí tiene mucho potencial para ir escalando en cuanto a ver exactamente qué nos muestran con esta muñeca, porque desde un principio se nos muestra la muñeca como una salvadora y como una imagen principal de todo un mundo, pero que al final puede tener su parte mala o puede tener su parte que no todo es como lo pintan, no todo es de rosa, no todo es positivo en cuanto a ella o en cuanto a la concepción que se tiene de ella en el propio mundo. Creo que eso se puede ir destapando poco a poco o de por qué ella es tan importante para toda la historia. Por supuesto, todavía pueden haber un montón de cosas que hay que explicar, por ejemplo, el tema del parque de atracciones, el hecho de que hayan varias princesas y que todas sean súper importantes y que ellas puedan tener los recuerdos de la gente con la que han compartido dentro de los parques y todo esto, todas estas cosas se tienen que explicar aún más. Y creo que la forma en como lo cuenta en este piloto hace que ya hagamos ganas de seguir viendo qué puede ir pasando. También tendrán que explicar la propia construcción del mundo. Quiero decir, desde lo más arriba, desde lo superior, vemos como todo se nos figura como si fuera Disneyland, literalmente como si fuera el paraíso, y como abajo viven en la penumbre, viven súper mal y viven en condiciones que obviamente algunos pueden vivir mejor, otros peor dentro del mismo estatus que se está manejando ahí, pero que obviamente no es lo mejor comparado a las partes más superiores. Y lo bueno de todo esto es que estando con Glitch, Dana va a poder darle en tiempo para explicar bien las cosas, para ir construyendo la tensión, para ir construyendo el mismo world building, un montón de cosas. Por lo menos en este sentido yo estoy tranquilo. Yendo totalmente en grano, creo que esta serie tiene potencial, por supuesto. Esta serie visualmente me parece una barbaridad, me parece de lo mejor que he visto en bastante tiempo. Me ha recordado un montón de series que he visto anteriormente. Creo que esta serie se nota que es de Dana Terras y no es de Pepito en De la Esquina. Y la trama me llama mucho la atención. Tiene muchos elementos que la hacen única. Tiene muchos elementos que hacen que me haya llamado mucho en particular y que la quiera seguir viendo. Quiero más episodios. Quiero ver cómo se sigue desarrollando todo. Y nada, me hubiera encantado explicar y contar más cosas, pero creo que siendo un piloto, la gracia es que te dejen con la intriga y que te dejen de que con lo poco que te hayan contado, trates de ir imaginando un poco las ideas principales en tu cabeza. Y creo que es un poco lo que he podido reflejar en este video. Espero que no nos demoremos mucho para ver más episodios, porque sin duda esta serie puede ganar mucho potencial, siendo Dana, siendo Glitch, viendo todo lo que han manejado, y que ojalá esta serie llegue a mucho más público del que ya ha llegado. Esta serie en las primeras 24 horas ha tenido un montón de visitas y ojalá que siga así, porque esta serie es buena con lo que nos han mostrado. Mil gracias por haber visto este video. La verdad es que me he pegado un vicio entero estas últimas horas para tener el video listo. Espero que les haya gustado. Tranquilos, el video de Sendokai viene pronto, lo estoy preparando. Y nada, espero que les haya gustado. Denle like, compartan, suscríbanse y dejen en los comentarios qué les ha parecido esta serie. Nos vemos con el próximo video. Adiós.